¿Por qué el Club Atlético Independiente está en decadencia? ¿Por qué un equipo gigante en el fútbol argentino está con la capa caída hace tantos y tantos años? Todos conocemos a un hincha de Independiente en nuestras vidas. Históricamente el hincha de Independiente es un hincha orgulloso de su equipo. Salía a la calle con el pecho inflado sabiendo que era de Independiente, que le jugaba de igual a igual a cualquier equipo. Sea River, sea Boca, sea Racing, el que sea, sabía el hincha de Independiente que iba, le jugaba y le podía ganar. Siempre fue así, fue orgulloso. Ahora, hablar con los hinchas de Independiente hoy es hablar con hinchas que están descontentos con su equipo. No les gusta lo que están viviendo, están tristes, no encuentran una solución al problema que tiene el club. Ahora, ¿a qué se debe todo esto que estamos hablando del sentimiento que tienen los hinchas de Independiente en la actualidad? Se deben a muchos factores que vamos a estar analizando, que yo no creo que vengan de los últimos 5 ni 10 años, sino que por lo menos de más de 20 años atrás. Podemos arrancar a hablar allá por los años 90, sobre todo finales de los años 90, que Independiente venía haciendo las cosas mal a comparación de lo que había sido su historia. Recordemos para todos los hinchas argentinos y también los de otros países, Independiente es un gigante, es un equipo que ganó muchísimas cosas, el rey de copas, y no por nada le dicen el rey de copas, sino que ganó toda la copa, máximo ganador de Copa Libertadores de la historia. O sea, es un equipo con mucha historia, ¿sí? Que siempre sacó jugadores, que siempre tuvo, como se le dice, el paladar negro, ese gusto futbolístico que no todos los clubes lo tienen, pero Independiente sí lo tuvo históricamente. Ahora, esos años quedaron muy atrás. Fines de los 90 ya arrancaba a hacer las cosas mal Independiente. Malos resultados lo llevaron a estar peleando los últimos puestos de la tabla, a estar muy comprometido con los promedios, hasta que en el año 2002 aparece la figura de Greenback, que es un productor musical muy conocido en Argentina, que aportó fondos externos al club para traer más jugadores, para acomodar un poco el equipo. Bueno, eso para Independiente fue como decirte un balde de agua fría, porque realmente pudo traer un muy buen equipo. Todos recordamos aquel equipo campeón del Tolo Gallego. En mi caso en particular, yo lo viví muy de cerca porque eran mis primeros años en el fútbol y la verdad que me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo, me sentí identificado con aquellos jugadores. Ahora, después de eso, Independiente nunca le pudo encontrar la vuelta. Sacando ese título que había jugado bien, los próximos años fueron malos. Se vendieron muchos jugadores, aparecieron jugadores importantes como por ejemplo el Kun Agüero, que fue la venta más importante de Independiente de los últimos años. Y después de eso no le pudo encontrar la vuelta, ni siquiera vendiéndolo a él. Gracias a la venta del Kun Agüero pudieron reestructurar el estadio, ¿sí? Hacer el estadio de cero, el nuevo estadio que conocemos todos de Independiente. El resto de los jugadores, ¿qué pasó con Independiente? Con esa plata, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con los dirigentes? ¿La dirigencia hizo las cosas bien en estos años? La respuesta es no. Hicieron todo bastante mal las cosas. Desde Comparada, desde Cantero, hasta los Moyano, ¿sí? Se vendieron jugadores caros, por ejemplo, nombramos a Agüero, pero podríamos nombrar también años atrás a Milito, mucho más atrás con Ducatense, a Forlán, a Buoso, podemos hablar después de Ustari, de cuántos jugadores podemos hablar, de Denis, más en la actualidad Mesa, Barco, una cantidad de jugadores tremendo que Independiente le dieron mucha plata, pero eso no lo supieron nunca resolver. Un club que cada día se endeudó más. Con los años fue endeudándose, inclusive con todas estas vendas se endeudaba, con malas compras, con plata que uno nunca fue a saber a dónde fue a parar, ¿no? Entonces todas estas cosas le terminaron perjudicando a Independiente. Con Comparada, después con Cantero, que fue probablemente uno de los peores dirigentes de la historia de Independiente, porque lo que pasó con Cantero fue un presidente, podríamos decir, ingenuo. Lo tomaron por boludo, por decir otras palabras, hablando mal y pronto, a un Cantero que quería hacer las cosas bien, pero lo dejaron solo. Lo primero que quiso hacer Cantero cuando llegó fue limpiar a las barras que tenían un peso enorme y siguen teniendo a día de hoy todavía en Independiente. Hizo una pelea contra alguien que no podía competir y terminó perdiendo. Terminó perdiendo porque los barras siguieron estando, se les hizo imposible y porque por el contrario a nivel futbolístico terminó descendiendo Independiente. Terminó haciendo las cosas muy mal. Si vamos unos años atrás del descenso, había tenido una luz al final del túnel también, con el título que había obtenido con Mohamed, con el Turco Mohamed en el 2009, había ganado una Copa Sudamericana. Pero si vemos ese torneo de Independiente, había jugado muy mal en el torneo local, ya estaba comprometido. No era que venía haciendo las cosas bien, que tenía un proyecto para salir a hacer las cosas mejor aún. Venía mal Independiente, ¿sí? Podemos hablar después también
de algún pasaje con la vuelta del Tolo Gallego, la segunda vuelta del Tolo Gallego, que le había dado buenos números a Independiente. Fue el último torneo local que pelea ese con el Tolo Gallego. El último torneo local, ¿hace cuántos años estamos hablando? Más de 10 años, es una locura el tiempo que pasó para que Independiente pelee un torneo local en Argentina. Y todas esas cosas fueron pasando hasta que parecía que había tocado fondo, ¿no? Con el descenso uno dice, ¿qué más le puede pasar a un equipo como Independiente? Te vas al descenso y será barajar de vuelta, arrancar y dar de vuelta la baraja. Logró ascender al año, un año la verdad que trágico para Independiente, que parecía que no iba a ascender, con lo justo ascendió, con un partido recontra polémico allá contra Huracán. Pero después de eso tampoco supo nunca salir. Pasaron los años, pasaron los jugadores, pasaron técnicos, pero nadie logró imponer un proyecto concreto. Los pocos proyectos que tuvo Independiente en estos años quedaron en el olvido, duraron muy pocos. ¿Y a qué le debo la culpa a eso? En primer lugar, a malas decisiones de los cuerpos técnicos, de los jugadores, de la elección de los jugadores. Y después también, en primer lugar, y más importante para mí, echarle la culpa a los dirigentes. Dirigentes que nunca estuvieron a la altura, que nunca supieron ni cómo manejar un cuerpo técnico, ni cómo manejar a la prensa, ni los jugadores que buscar, ni los jugadores para retener, que ya vamos a estar hablando ahora. Realmente hicieron las cosas mal, ¿sí? Después de Cantero, cuando parecía que ya no había más luz al final del túnel, aparecieron los Moyano, que los hinchas de Independiente, o muchos socios, no voy a hablar de todos, lo veían con buenos ojos por sus manejos en otras áreas, ¿sí? Que también son recontra discutibles, pero muchos hinchas de Independiente, amigos míos, yo no soy Independiente, pero tengo muchos amigos, veían con buenos ojos la llegada en su momento de Moyano. Lo primero que pasó cuando llegó Moyano fue que se acomodó el club con algunas cosas puntuales y con buenas decisiones a corto plazo. Lo trajeron a Holland, un técnico que la verdad que le fue muy bien en casi todos los clubes que estuvo y que sobre todo había traído un proyecto muy polémico al principio. Recuerden todas las cosas que pasaban con los drones y demás, era muy polémico y cuestionado, pero a base de buenos resultados y buen funcionamiento, Independiente había jugado bien de vuelta al fútbol. Se había reencontrado con ese histórico, con el paladar negro, con los jugadores de buen pie, con un equipo, con una estructura. Gana la Copa Sudamericana, gana la Suruga Bank de una forma categórica, vende jugadores muy importantes, Barco, Mesa, jugadores que realmente le habían dado éxito a Independiente, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel económico. Pero después de eso fueron constantemente malas tomas de decisiones. Jugadores que no tenían sentido lo que pagaban. Me puedo acordar de casos como Gaibor, me puedo acordar de casos como Cecilio Domínguez. Tantos jugadores que pasaban en los últimos años en Independiente que no estuvieron pero ni siquiera a la altura y que se gastaron fortunas por esos jugadores. Ahora, ¿quién se hace cargo de todas esas cosas? ¿Quién se hace cargo de las deudas que dejaron los Comparada, los Ducatenseier, los Cantero, los Moyano? Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo, todos parecen repetir el mismo error, pasa un dirigente, pasa el otro y todos siguen repitiendo la misma bola. El hincha de Independiente está cansado. Hoy hablas con un hincha de Independiente y está triste. Sabe que va a la cancha a sufrir, a amargarse, porque los jugadores no juegan bien, porque no hay una idea, porque la dirigencia no apoya al socio, ¿sí? Parece como que están desencontrados todo el tiempo. Y encima de eso, los proyectos parecen que los tiran en 2 minutos, ¿no? Un proyecto nuevo, el de Holland, se gastó mal, lo echaron. Jugadores, proyecto del club como por ejemplo Bustos, se fue por la puerta de atrás, sin querer renovar con el club que le abrió las puertas, le dio todo al club. En ese lado yo me pongo al lado de Bustos, y obviamente algunos me van a decir, no, pero está mal, le tiene que dejar algo al club. Seguro, coincido que sí, pero cuando se los maltrata a los jugadores, a los patrimonios, a los activos del club, ahí es cuando ya está todo mal. A los jugadores hay que cuidarlos, sobre todo los jugadores del club. Y así fue como perdieron jugadores como Bustos y tantos jugadores que pasaron en el medio, proyectos súper interesantes para el club, que le podían dar réditos, que lo dejaron ir por la puerta de atrás, que no lo supieron cuidar nunca. Y por el contrario, compraron jugadores que nunca les rindieron, jugadores que nunca se sintieron parte de la institución, jugadores que le daban lo mismo jugar en Independiente que jugar en otro club. Todas esas cosas llevaron al presente que está hoy Independiente, que el club no tiene nada distinto al resto. No tiene con qué ilusionarse el hincha de Independiente. Aparecieron los Falcioni para salvar las papas, los Domínguez para tratar de maquillar un poco el presente. Después en el medio pasaron muchísimos técnicos de historia, muchísimos, Holland, Pellegrino, Ramón Díaz, Becasese, el Tolo Gallego. ¿Cuántos técnicos nombramos en todos estos años
de peso, que en muchos clubes le fueron bien, en otros no, que en Independiente no pudieron darle la vuelta, o por lo menos no pudieron mantener un proyecto de esto que tanto hablamos acá en nuestro canal de Habemos Fútbol, y pudieron lograrlo mantener en el tiempo. Que venga otro jugador y que no se sienta la ausencia del anterior. Que venga también otro técnico y que siga la misma línea de comunicación. Recuerdo hace poco, cuando Barco llega a River, que salieron a decir todos los medios, lo durmieron a Independiente. Y Montenegro saliendo a decir, no, yo lo llamé a Barco a ver si estaba en condiciones de venir a Independiente. Lo llamaste después que ya había arreglado con River. Están diciendo que se está haciendo las cosas mal en Independiente. No solamente a nivel fútbol, sino también a nivel dirigencia. No te puede pasar eso. ¿Cómo podés llamar a un equipo que ya lo tenía abrochado un jugador diciendo, no sabía que estabas libre? Ahí dormiste vos, Rolfi, ahí dormiste vos. Y con todas esas cosas que les puedo nombrar, porque les estoy nombrando cosas sueltas, pero todas se relacionan para cosas que se estén haciendo mal en el club. Hasta llegar al punto crítico de cuando Independiente iba a tener elecciones, no las tuvo. O sea, el hincha de Independiente que está descontento con el presente del equipo o de los dirigentes y quiere votar algo distinto, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay elecciones en Independiente. Es algo ridículo, gente. Es algo ridículo. Y los candidatos que hay también... Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los hinchas de Independiente dejaron a Independiente caer en esto? ¿Qué pasó con los hinchas de Independiente que salían con el pecho inflado a hacerle frente a cualquier equipo? Hinchas orgullosos de ser los reyes de copa, que hoy en día están tristes, no le ven la vuelta, la solución a esto. Yo creo que hay una solución al final del túnel, que en algún momento va a haber, pero lo más importante es que los hinchas de Independiente tienen que salir a enfrentar la situación, tienen que salir a enfrentar la realidad para que estas cosas no pasen más, ¿sí? Que los dirigentes que estén en el momento representen a los socios, que los dirigentes que estén en el club puedan tener una conexión con los jugadores, con su patrimonio y que defiendan el club y que lo lleven a volver a ser Independiente el gigante que fue. Al fútbol argentino le hace mal que los grandes equipos estén de capa caída. Le hace mal que un Independiente en 20 años no haya ganado un título local, mientras River, Boca, Racing, San Lorenzo ganaron todo. O ganaron por lo menos muchas cosas importantes, sobre todo River y Boca. Ahora, el resto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Independiente? ¿Habrá luz al final del túnel, como dijimos hace un rato? Yo creo que sí, pero tiene que dar un giro de timón lo antes posible para no terminar otra vez estrellados. Amigos, es muy importante que me dejen su comentario abajo, quiero leerlos ustedes, sé que es un tema súper debatible el que hablamos, muchos hinchas de Independiente me pidieron hacer este video, así que acá di un poco mi opinión de cómo llegó a esta distancia Independiente, algo también de información brindamos, así que espero sus comentarios, quiero que me dejen ahí y también los dejo con más videos del canal, Dale, vayan a ver lo que están muy buenos, los espero ahí.